La despedida. Se sabe que la naturaleza humana es errante e inquieta, y, de verdad, no podemos existir sin movimiento. Percibimos el mundo a través de nosotros. Por eso nos importa tanto la geografía de nuestras vidas, nuestro camino, los giros que hace el sendero, los agujeros y baches que encontramos a nuestro paso. Vemos la vida como un problema de matemáticas. Salimos del punto A para llegar a un determinado punto B. No podemos desprendernos de esta idea de dislocación. Esto nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto nuestros pensamientos están vinculados a nuestra geografía? ¿En qué medida nuestra geografía mental es de la misma naturaleza que la real? Respondiendo a estas preguntas, podemos llegar a la explicación más clara de cómo crecemos y nos desarrollamos. Y, por fin, por qué somos los que somos. Nuestro punto A es un pequeño pueblo gallego. A fines de agosto había mucha gente y mucha animación en aquel lugar normalmente tranquilo. Un pequeño pueblo gallego que se llenaba de gente en esta época, en su mayoría emigrantes que volvían a su pueblo para pasar las vacaciones, pero que no amenazaban la existencia serena de sus habitantes, sino que traían consigo esta especie de vida de las grandes ciudades, con su ritmo más rápido y caras apenas conocidas. Todas las noches, después de ir a bailar a las fiestas al son de la música de las orquestas y pasar por los alrededores, los forasteros se encontraban con los locales en el bar, verdadero corazón de este pueblo. Miles de personas habían abierto y cerrado sus puertas, que les dejaban entrar en el mundo de conversaciones sin final sobre cualquier tema, de partidos de fútbol acompañados de una cerveza con los amigos, de las batallas entre niños al Tetris o al Street Fighter en la máquina de videojuegos. Todo esto pasaba por la cabeza de una mujer sentada sola en el fondo del bar y una sonrisa iluminaba su cara. Ella había nacido aquí, en este pueblo remoto, pero ahora visitaba su pueblo solo en verano, a veces en invierno, porque trabajaba en un país muy lejano que parecía existir en el otro lado del mundo. Sin embargo, nunca perdía su conexión con el pueblo, y cuando cerraba sus ojos antes de dormirse a miles de kilómetros de Galicia, siempre veía las imágenes de su vida pasada, de su casa, de este mismo bar en el que estaba ahora. Normalmente alegre y sociable, esta vez estaba sola y un poco triste. No, sus amigos no la habían dejado. Es que era su última noche antes de marcharse, antes de partir otra vez. El mismo país lejano la esperaba. La mujer bebió su cerveza, echó un vistazo al lugar donde había pasado su niñez, se levantó y salió del bar. El largo y agotador viaje no era lo único que le iba a traer el día de mañana. En el país lejano esperaba ni más ni menos la otra identidad, la de alguien adulto, ocupado y mucho más aislado, desconectado. En el pueblo no valía la pena hacer este papel, que le condenaba a uno a ser como un turista, capaz solo de caminar por la superficie del pueblo. Ese mundo más profundo era inseparable de los primeros años de vida, vagos, mágicos y serenos. Acercarse a ellos a través de los recuerdos de la juventud era la única manera posible de entrar en ese mundo. Si uno podía ser más hijo que padre, si podía desacelerar sus pasos y sentir la tierna pereza con la que se movía el pueblo, si podía envolverse en una red de conexiones, como si se conectase a un servidor común, la puerta a la verdadera vida del pueblo se abría cordialmente. La mujer pensó en esa sensación de no reconocer a nadie en la calle, en no importar a dónde vas ni de dónde vienes. Se le escapó una sonrisa. En este momento todo eso parecía absurdo. Vagaba por el pueblo sin un destino preciso. Todavía tenía tiempo que matar.
La vista de tantas casas abiertas era inhabitual y le daba una extraña tristeza. Sabía que los dueños de la mayor parte de ellas habían muerto muchos años atrás, incluso décadas, y que sus familiares, que imitaban así la presencia de vida en aquellos monumentos de piedra, madera y vidrio, iban a cerrar muy pronto todas esas puertas, hasta el siguiente verano, y partir del pueblo, puede ser que en el mismo autobús que ella. Ni el día de las fiestas del pueblo, el 8 de septiembre, ni el ambiente general que la rodeaba podían sacarle la terrible verdad de la cabeza a la mujer. Su pueblo se iba muriendo, y no había contra esto remedio cierto y eficaz. Quiso literalmente escaparse de esas ideas negativas, pero no llegaba a hacerlo, porque siempre recorría los mismos lugares. El ayuntamiento, donde trabajó toda su vida su padre, tan conocido por todos en otro tiempo, su propia casa, donde estaban ya hechas las maletas, el embalse con su puente, la iglesia local. Cruzó tantas veces la plaza, donde de niña jugaba bajo las ramas de 3 árboles enormes, 3 negrillos, 3 amigos de su infancia que desaparecieron como desaparece todo lo que nos recuerda los tiempos ya pasados. Quería memorizarlo todo, una vez más, tomar una foto mental para seguir mirándola cada vez que cerrase los ojos, como hacía siempre en su piso en aquel país lejano antes de dormirse. Existía solo un lugar desde donde era posible observar todos los alrededores. La mujer se paró y levantó la cabeza. La montaña, este guardia de piedra que protegía al pueblo, la llamaba, y ella no tardó en contestar. Echando una última mirada al lugar donde antaño se encontraban los 3 árboles, la mujer se sobresaltó. Por un instante fugaz, vio las ramas inmensas cruzando el cielo y oyó el susurro de las hojas. Al pestañear, todo aquello desapareció como un fantasma. Los contornos de los árboles, que acaso se divisaban al fondo del cielo, se perdieron completamente entre las nubes coloradas por el sol poniente. Era indudable que los 3 hermanos monumentales existían, tanto para la mujer como para el pueblo. La forma física no importaba mucho. Su superficie iba cubriéndose de aceras y las casas cambiaban los tejados y de color de las paredes. Crecían aquí y allá las farolas, como las setas después de la lluvia, y las antenas y satélites se pegaban a los edificios como flores extraterrestres. El pueblo estaba al día, lo que confundía a cada hijo pródigo al volver a casa. Esperaban que el pueblo de su niñez ya no sería lo mismo. Estaban preparados para lamentar los tiempos perdidos. El pueblo, no obstante, lo recibía inalterado, vigilado por las estrellas chistosas, reflejado en el espejo del embalse, clavado a la tierra con los 3 árboles. El pueblo formaba el núcleo de la personalidad de todos sus habitantes, a menudo sin que ellos lo reconocieran. Todas sus experiencias, obtenidas en o fuera del pueblo, crecían alrededor de este núcleo, como pétalos de rosa. Las famosas estrellas gallegas todavía no iluminaban su camino. La mujer no tenía prisa e iba despacio. Quería absorber cada sensación que le ofrecía el mundo en torno. El viento revolviendo su pelo, el olor de la tierra mojada, los cantos del cuco. Todo como antes, y sin embargo quedó asombrada en mitad del sendero que llevaba a la cumbre de la montaña. El tiempo, siempre más lento en aquellos lugares, se paró esta vez por completo. La contemplación silenciosa fue interrumpida por una criatura que apareció de repente en el sendero. La mujer, cuyo idilio se había acabado en seco, retrocedió maquinalmente, solo para descubrir que el invasor era un simple sapo. Aliviada, recuperó el aliento y sonrió. Hace unos 20 años, cuando tenía toda una auténtica fobia a los sapos, tal encuentro la hubiera horrorizado. Pero ya no eran los reyes de los caminos. Su ejército verde y gris había perdido la guerra contra el tiempo. Ahora quedaban tan solo algunos soldados solitarios que no recordaban la época del dominio de su especie.
La mujer quería probar su valentía a la niña que llevaba dentro y avanzó hacia el anfibio cuando éste de un salto desapareció entre la hierba. La vencedora de esta batalla improvisada se encogió de hombros y continuó su ascenso. No era difícil gracias a la excitación, la misma que ya sentía cuando tenía 14 años y seguía el mismo itinerario unos días antes de marcharse del pueblo para estudiar. Entonces no sabía qué le deparaba el futuro. No sabía que visitaría Nueva York y Buenos Aires, que en el país lejano encontraría a su marido, que tendría una hija. Solo quería llegar a la cumbre de la montaña y lo hizo. Ahora le quedaban algunos pasos, algunos metros, algunos segundos. La mujer se detuvo dudando. Los apenas 2 pasos que la separaban de la cima no parecían suficientes. Llegar allí, a esta punta de la solemne pirámide de la montaña, debía costar más. Estaba lista para cruzar una frontera, responder al acertijo de la esfinge o aplacar a otro guardia estricto. Insegura, dio un tímido paso adelante y de repente todo a su alrededor se animó, se llenó de murmullos, crujidos y silbidos. En cada arbolito veía un demonio, guiñándole el ojo y riéndose con picardía. El sendero se iba ondulando, como si no quisiera estar tranquilo. La mujer cerró los ojos y se tapó los oídos con las manos, protegiéndose de la locura que de pronto se había apoderado del mundo. Pero en un instante todo se calmó de nuevo. La cumbre la había aceptado. La mujer, muy despacio, se acercó al borde del acantilado desde donde se veía todo el pueblo. Ningún dios, pensó, habría escogido nunca este lugar como morada, tan cerca de la tierra y los seres humanos. La mujer no era ninguna deidad, pero se sentía poderosa. El pueblo se extendía frente a ella, pequeño, compacto. Podría cogerlo con la mano, metérselo en el bolsillo y llevarlo consigo al país lejano. Nadie se habría dado cuenta. El pueblo estaba oculto del mundo, como un país mágico, encerrado entre las montañas, el embalse y el inmenso verdor del bosque. El único camino por el que se llegaba tenía más curvas que el famoso sendero donde se perdió Alicia viajando al otro lado del espejo. Al final, la heroína de Carroll dejó este mundo mágico, pero nunca se olvidó de él, incluso si no regresó jamás. El mismo destino esperaba a la mujer de pelo revuelto, pero ella tenía más suerte. Sin duda, volverá a su pueblo. Sin duda, volverá a su bar. Sin duda, volverá a su casa. No hay duda de que volverá.